Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar del sufrimiento. Es un tema triste, angustiante, preocupante, pero ¿por qué las personas sufren y cómo sufren las personas? Pero no todas las personas en general, sino las que nosotros siempre trabajamos, que es las personas que están dentro de una relación tóxica, dentro de una relación con un narcisista patológico, por ejemplo, un codependiente. ¿Por qué sufre tanto y cómo sufre? ¿Y qué es exactamente de lo que sufre? Entonces, eso es el tema de hoy y es un tema que da para otros videos y da para ampliarlo siempre porque es muy filosófico, muy psicológico, muy personal, muy individual, múltiple, cada uno sufre a su manera, vamos a decir así, pero yo quiero dar algunas pautas comunes en donde quiero que ustedes se identifiquen y vean si verdaderamente les está pasando algo de esto. Así que si les parece empezamos con el video de hoy. Justamente estaba hablando, empecé hablando o pensando, ¿no?, la cosa desde el budismo, ¿no? Porque fue Siddhartha Gautama Shakyamuni, el Buda originario, el que dijo esa frase que todos repetimos, pero que quizás nadie sabe de dónde vino, ¿no? Y esa frase es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Bien, rara la frase, pero bueno, ¿qué quiere decir que el sufrimiento es optativo? El dolor existe, ¿no? Uno se golpea, se cae, se quiebra un hueso, uno nace, uno envejece, uno se enferma, uno se muere. El dolor siempre existe. Pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es la forma en que vos vas a encarar ese dolor. ¿De qué manera vos vas a enfrentar los dolores inevitables de la vida? Pero no solo los dolores inevitables, sino los dolores que surgen por los acontecimientos de la vida. ¿Cómo sufren ustedes? ¿Qué tipo de sufridores son? ¿Son sufridores exagerados? ¿Son sufridores calladitos? ¿Son sufridores psicosomáticos, es decir, que meten todo en el cuerpo? ¿Son sufridores reivindicadores? Es decir, parece como que el sufrimiento puede expresarse de múltiples maneras, ¿no? Uno puede ser una cosa, uno dice, espera, lo que pasa, ¿por qué no habla? Porque está sufriendo mucho, o ¿por qué habla tanto? Porque está sufriendo mucho, o porque está, es decir, ¿no? ¿Ven? Es decir, algunos tratan de sufrir en silencio, otros ponen una sonrisa, otros, no sé, pero cada uno vive el sufrimiento de una manera como distinta. Pero lo que no es distinto, lo que es común a casi todas las personas, es que el sufrimiento se apoya, surge, llama, convoca a la angustia. Entonces, antes de hablar del sufrimiento en particular, quiero hacer un pequeño paréntesis para que podamos entender qué es la angustia, ¿no? La angustia no es tristeza. La angustia no es depresión. La angustia no es odio, rabia. La angustia no es enojo. La angustia no es... ¡Ay! ¿Qué es la angustia? ¿Qué es la angustia, por favor? Bien. Entonces, muchas personas trataron de explicar qué es la angustia. Quizás, a mi modo de ver, alguien que le dedicó le prestó mucha atención a la angustia fue Freud, Sigmund Freud. Y después también otros psicoanalistas a continuación.
Pero no todas las terapias, no todas las psicoterapias se encargan o tratan de la angustia. Hay algunos que prefieren no tomarla, porque la angustia no es lo mismo que, por ejemplo, que una fobia, ¿no es cierto? Porque las fobias, es como que las fobias tienen elementos muy comunes. Las personas que sufren fobias les pasa a casi todas le pasan lo mismo, ¿no? Con distintos objetos. Alguien puede tener fobia a viajar en ascensor, otro puede tener fobia a algún animal o lo que sea, pero la respuesta orgánica, física, ¿no? De la fobia más o menos es igual. Por eso hay un montón de terapias, por ejemplo la terapia cognitivo-conductual que tiene un protocolo muy específico, bastante eficaz o lo que sea sobre el tratamiento de las fobias, pero los cognitivos conductuales no trabajan la angustia. No hay un protocolo para la angustia, ¿no? ¿Qué es la angustia? Bien, entonces vamos a ponernos teóricos. Hay un libro de Freud, los que tienen esta colección de Amor Rortu, que es la que se vende en Latinoamérica, en Argentina y mucho más, es en el tomo 20 de Freud, que habla sobre inhibición, síntoma y angustia, ¿no? A los que si hay algún psicólogo acá presente, les recomiendo que lean ese texto. Parece difícil al principio, pero cuando ya entras, enseguida se vuelve más fácil, ¿no? Freud escribía raro, largo, pero fácil. Bueno, entonces vamos a partir de una cosa. Freud decía que la angustia surgía por una tensión, como una electricidad, como una carga energética, una tensión que se acumulaba y no tenía escape, ¿no? Es decir, la angustia surge porque esa tensión no se puede canalizar. Y además, lo que decía, que es muy interesante, y acá vamos a enganchar después cuando hablemos en un minutito sobre los ataques de pánico, por ejemplo, es que la angustia en general siempre, cuando aparece con un correlato físico y psíquico, de la manito, físico y psíquico, ¿no? Entonces, a veces la angustia no se interpreta como angustia. A veces la gente dice, estoy con un ataque de pánico. Típico, estoy con un ataque de pánico. Entonces me llaman por teléfono. Ay, porque a veces esas cosas pasan, ¿no? Me llaman. Estoy en medio de un ataque de pánico, qué sé yo. Yo digo, bueno, pará, un minuto. El pánico es miedo. ¿Vos tenés miedo a algo en este momento? Sí, tengo miedo porque me voy a morir. Tengo miedo de morirme. ¿Por qué? Y empiezan a hablar del correlato físico. Siento esto. Y entonces yo le digo, ¿por qué no intentas llorar? Y cuando digo eso, muchas personas de pronto se ponen a llorar. Y lloran. Y entonces yo le digo, el pánico no hace llorar. Lo que hace llorar es la angustia. Muchas veces uno dice, tengo un ataque de pánico, pero en realidad lo que está teniendo es un ataque de angustia. Pero da más prensa, se entiende más, parece como que es más fácil llegar a la guardia de un hospital diciendo, creo que tengo un ataque de pánico y te dan una benzodiazepina, que llegar a una guardia de un hospital y decir, tengo un ataque de angustia. ¿Qué hace la enfermera, el médico, el atendente, el residente? Si vos vas a la guardia y le decís, vengo porque tengo un ataque de angustia. Te manda a tu casa y te dice, bueno, no sé señora, vaya a hacer terapia, vaya a analizarse.
Entonces la gente no usa la palabra tengo un ataque de angustia, dice tengo un ataque de pánico. Porque como mucha gente tiene ataques de pánico y saben que es horrible, entonces entras en la guardia, te atienden, te dicen, no, mire, no va a tener un infarto, aunque sienta el corazón, lo que sea, no se preocupe, mire, ve acá, te hacen el electrocardiograma, te muestran que está todo bien, te dan un remedio para calmarte, te dejan ahí que te acompañe alguien y demás. Es decir, las guardias médicas atienden los ataques de pánico. Pero nadie te va a atender si vos vas y decís que tenés un ataque de angustia. Te mandarán si tienen una sección de psiquiatría, te mandarán a la sección de psiquiatría. ¿Entienden? Es distinto. Pero eso es lo que uno dice. Pero lo que verdaderamente siente no siempre es pánico. No sé, el pánico es miedo. El problema está, no me muevas el coso. La cuestión está que la angustia arremete con tanta fuerza, sin preaviso, te da un golpe tan grande que te provoca inmediatamente una respuesta física. Lo hemos dicho, la angustia es una tensión acumulada, una tensión de tus nervios acumulada, y si no tenés una vía de escape, si no tenés la posibilidad de hacer algo con eso, va a tener rápidamente una respuesta de orden físico y psíquico. Y es ahí donde la gente dice, voy a tener un infarto. Pero no vas a tener un infarto. Bien, entonces, ¿quedamos claros? La primera cosa es que la angustia es tensión acumulada. Es una tensión, aparece como una tensión acumulada y se manifiesta tanto en el físico como en lo psíquico. Tanto en lo emocional como en el cuerpo. ¿Qué te pasa en el cuerpo? Bueno, no es lo mismo los síntomas de un ataque de ansiedad que un ataque de angustia. Cuando un paciente me dice, tengo un ataque de ansiedad, qué sé yo le digo, tócate en el cuerpo donde está ubicado el ataque. Hay gente que me dice, acá. Hay gente que me dice, acá. Hay gente que me dice, acá. Es como si se tocaran distintos órganos. Distintos órganos. Uno te dice, no puedo tragar, se me cortó la voz, me estoy ahogando, no puedo respirar. Otros agarran y te dicen, el corazón, me late el corazón, siento que me va a estallar Otros me dicen, es en el estómago, me duele el estómago, tengo en la boca, tengo un nudo. Dicen, tengo un nudo, y usan la palabra nudo. Tengo un nudo en la garganta, tengo un nudo en el corazón, o tengo un nudo en el estómago. Un nudo. Hágame acordar que después vamos a hablar del nudo, y vamos a hablar del nudo gordiano. Pero aguanten. Recuérdenmelo, acordémonos que después voy a volver a él. Entonces, según si te tocas acá, si te tocas acá, si te tocas acá, son distintas cosas. La ansiedad, ¿no? El pánico, la angustia. Es como los plexos solares, el plexo de los... Es decir, los chakras, qué sé yo, quien quiera darle explicación que lo escriba, que me lo diga, que lo ponga en comentarios y me digan qué es lo que creen. Pero hay distintas zonas que manifiestan. Empezás a transpirar, empezás a tener cosas, es decir, el cuerpo responde. Si uno va al diccionario de psicoanálisis, hay un diccionario que es un diccionario de psicoanálisis.
Dicen que la angustia es un afecto. Un afecto. No es una emoción, es un afecto, es como un sentimiento. Es un afecto que no es efecto, es afecto. Es un afecto de displacer, ¿no? ¡Ay, qué afectuosa que es esta persona! Y uno dice que es bueno porque es muy afectuosa, pero resulta que los afectos pueden ser buenos o pueden ser malos. O los afectos pueden ser placenteros o pueden ser displacenteros. Entonces, la angustia es un afecto de displacer, displacentero, que puede ser más o menos intenso, ¿no? Depende. Pero que, y acá viene algo interesante, se manifiesta en las personas, se manifiesta como si las personas estuvieran esperando algo. Pero ese algo, escriban la palabra algo con rojo, ese algo no lo saben nombrar. No lo saben nombrar. A diferencia del pánico. Cuando vos estás y le preguntas, ¿pánico a qué? Pánico a morirme, te dicen. Nadie dice tengo angustia a morirme. Uno puede decir, tengo miedo. ¿A qué? Tengo miedo a, no sé, a que no me quiera más. Pero vos decís, tengo angustia de que no me quiera más. No, es como que no encaja bien la palabra. Porque la palabra angustia tiene como característica principal que no tiene palabras que te ayuden a definir qué es lo que te está pasando. No hay nada te ayuda. No hay una palabra que digas, ¿por qué estás angustiada? Te encontrás una amiga por la calle o un amigo por la calle, lo ves que viene así. Y entonces te dice, bueno, preguntas, ¿qué te pasa? Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Y él te dice, estoy triste porque me echaron del trabajo o porque se me rompió la PlayStation o porque me peleé con mi novia y me parece que se fue a la mierda toda la relación. Es decir, si vos te encontrás a alguien que te dice que está triste, muy probablemente vos le preguntás por qué está triste y a los 2 minutos te dice por qué está triste. Viene de nuevo el amigo, así, y vos le preguntás, ¿qué te pasa? Estoy con mucha ansiedad. ¿Por qué estás con ansiedad? Porque y ahí te explica por qué está con ansiedad. Estoy con ansiedad porque tengo que resolver este problema, porque llega fin de mes, porque se me viene encima no sé qué. Tengo ansiedad porque siento que no estoy haciendo lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer. No sé, te dicen cualquier cosa. Pero cuando alguien te dice, estoy con un ataque de ansiedad, pueden al principio no darse cuenta por qué es, pero rápidamente te dicen algo. Estoy ansioso por esto. Entonces, si están tristes, te dicen por qué es. Si están ansiosos, te dicen por qué es. Ahora viene la misma persona caminando por la calle y vos le decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y estoy muy angustiado. Wow. ¿Por qué estás angustiado? No sé. No tengo la menor idea, pero estoy con una angustia que no puedo comer, no puedo dormir, estoy totalmente angustiado, lloro, no puedo hacer lo que me gusta hacer. Wow, ahí ya la definición es distinta, ¿no? Ya empiezan a aparecer cosas nuevas. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Pero te pueden explicar lo que sienten, pero no te pueden decir exactamente por qué están angustiados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la angustia es algo que no se puede nombrar. Interesante, no se puede nombrar. Bien. Pero este afecto que es
claramente displacentero, que es muy molesto, siempre va a venir acompañado de manifestaciones físicas, ¿está? Y eso también hay que reconocerlo, que la angustia también trae consecuencias físicas. Estar mucho tiempo angustiado te puede venir, qué sé yo, dolor de estómago, estar con gastritis, con esofagitis, con reflujo, con cosas así como del estómago, mala digestión, la comida te cae mal. Y vos decís, ¿qué te pasa? ¿Estás con un problema gastrointestinal? No, está con angustia. Hay personas que la angustia le produce parálisis. Parálisis. Se me duerme el brazo, he perdido la fuerza. Y van al médico y dicen esas cosas. Y el médico lo investiga y le dice, mirá, no tenés nada. ¿Por qué no vas al psicólogo? Porque es evidente que lo que ahí está pasando no es un ataque de ansiedad, porque el ataque de ansiedad se explica rápido, no es una tristeza, se explica rápido. Ahí lo que está funcionando es la angustia. Y la angustia puede venir acompañado de un dolor físico y de un dolor psíquico muy intenso. Freud decía que básicamente que si vos tenías la libido no satisfecha, la libido es una energía vital, ¿no? Nosotros estamos llenos de libido, vivimos la vida felices, pero cuando vos tenés esa libido que no se puede satisfacer porque no podés colocarla en ningún lado, te sentís vacío, esa produce una especie como de excitación permanente, porque no podés estar permanentemente en estado de insatisfacción. Y esa excitación es lo que la persona, el sujeto, no puede tramitar, no lo puede tramitar, no puede procesar. Por lo tanto, esa libido que no puede ser resuelta se transforma en angustia. Y la angustia se te instala. Y a veces se te instala por meses. ¿No? Bien. Entonces, necesitaba que hablemos un poquito de la angustia, porque la angustia es la forma más frecuente en que las personas se refieren cuando dicen que están sufriendo. Cuando alguien te dice, no la estoy pasando bien, estoy sufriendo, no te lo dice porque está ansiosa o porque tiene miedo, te lo dice porque está angustiada. Entonces yo quiero empezar a hablar sobre qué es el sufrimiento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio que Buda decía que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es optativo? Es decir, cada uno sufre de una manera distinta. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No? El budismo dice que la primera cosa para combatir el sufrimiento, lo primero que tenés que hacer es reconocer que estás sufriendo. No hacerte la tarada, no hacerte el tonto, no hacerte el que mirás para otro lado. Si estás con angustia, estás con angustia. Decilo, sentilo, experimentalo, aceptalo, busca ayuda. Pero cuando alguien está con angustia, está con angustia. Hay que aceptarlo, primera cosa. ¿Ok? Después, ¿de dónde sale la angustia? La angustia es por un evento que te sucede ahora, que te pasó ayer, que es reciente. No. Eso es lo interesante. La angustia es un afecto de displacer muy antiguo, muy antiguo. Solo que se reedita, se reinventa, se reaparece, se remanifiesta, se vuelve a aparecer cuando ciertas cosas
suceden que te llaman la angustia de nuevo, te la traen de nuevo, ¿no? Te la trae de nuevo. La angustia, la que vos sentís hoy, la que sentiste ayer, la que vas a sentir mañana, es una angustia que se va a vivir de una determinada manera. Y esa manera, ese modus operandi, esa forma que vos tenés de vivir la angustia, viene de tu infancia, viene del trauma primario, viene de una primera vez en donde vos sufriste algo. ¿Qué sufriste? ¿Cuál es el origen más primitivo de la angustia? Ni más ni menos que el abandono. Esa es la madre del borrego. Después podemos hablar de muchas otras angustias, pero la angustia principal, la más antigua, es la pérdida del objeto. La pérdida del objeto amado. La pérdida de no tener ese primer afecto, ese primer amor. El abandono más antiguo. Ayer una paciente mía me contó que cuando ella nació, la madre declaró públicamente que estaba con depresión posparto. Y no quiso saber nada de la niña, de esta mi paciente, hasta que la niña tenía unos 6 meses de edad. Y fue cuidada y atendida por el padre. Por suerte había un padre que le cambiaba los pañales, la hacía dormir, la bañaba, la cambiaba, la acunaba, la hacía dormir, pero no era la madre. Y ella pasó toda su vida sintiendo que, preguntándose si verdaderamente esa madre había tenido una depresión posparto o si esa madre no la había querido, no la había elegido, no la había querido. Entonces, cada vez que ella está angustiada, ahora, por lo que sea, porque se peleó, porque se encontró, porque está sola, por lo que sea, ella siempre responde de la misma manera. Se cuestiona su existencia, se desvaloriza y huye. Se va a vivir a otro lugar, cambia, hace cosas, cambia, ¿no es cierto? Es decir, ella tiene una forma de sufrir la angustia. Y esa forma de sufrir la angustia, que es opcional porque cada uno la padece como quiere, es a partir de una ausencia, un abandono, no poseer, no haber tenido el primer objeto más preciado de amor, no haber sido recogida, adoptada, tenida, deseada, cuidada, amada, lo que sea. Bien, esa es la angustia más original y más antigua. Después Jacques Lacan, por ejemplo, decía que la angustia era la pérdida del objeto A. Esto es una frase muy complicada, pero lo que él decía es que cuando vos no podés reconocer tu propio deseo y solo podés observar el deseo del otro, ya sea el deseo del otro manifiesto o que el otro no te desee, que te desee o no te desee, que desee o no desee, pero siempre es el otro. Cuando vos ignorás tu propio deseo, cuando vos no sabés qué hacer con tus propios deseos, no te viene ni ansiedad, ni tristeza, ni pánico, te viene angustia. ¿Bien? Entonces vamos a pasar ahora a hablar de los deseos un minuto. Y les voy a dar, como siempre hago, una cierta fórmula para que lo pongan en la heladera, agarren lápiz y papel, ¿tá?
agarren lápiz y papel y escriban esto. Hay dos tipos de deseos. Es verdad, el nudo. Recién antes hablé del nudo gordiano. Resulta que había un nudo de una soga enmarañada, muy atada, muy dura, y que se llamaba a los grandes guerreros, a las personas para ver quién podía desarmar el nudo. Y en realidad nadie conseguía, porque era un nudo muy complicado. Entonces resulta que vino Alejandro Magno, el famosísimo Alejandro Magno. Le presentaron el nudo, le dijeron, por favor, desarme el nudo. Y él lo miró, hizo así, sacó su terrible espada, hizo ¡pa! Y cortó el nudo por la mitad y dijo, listo, se terminó el nudo gordiano. Bien. Ese ejemplo yo lo uso mucho en la terapia con mis pacientes para decir que a veces los nudos del sufrimiento son difíciles de desatar, pero se pueden cortar de raíz. ¡Pum! Basta. Y a eso yo lo llamo, con mis pacientes, yo lo llamo el renunciamiento. ¿Renunciamiento a qué? ¿A qué van a renunciar? Van a renunciar a ese lugar, a esa identidad que te da el sufrir. ¿No tuvieron a alguien que se la pasó sufriendo y que era insoportable de estar con esa persona porque estaba todo el tiempo sufriendo y hablaba de su sufrimiento y todo el tiempo estaba con el sufrimiento? Es decir, el sufrimiento hay que respetarlo, pobrecito, porque es muy feo sufrir. Pero también hay personas que encuentran un beneficio secundario con respecto al sufrimiento. Bien, eso es con respecto al nudo gordiano. ¡Fa! Lo cortamos por la mitad. Bien. Voy a hablar de los deseos y voy a proponerles lo siguiente. Cuando ustedes deseen algo, cualquier cosa que deseen, deseo ser amada, deseo que mi marido cambie, deseo que me preste atención, deseo adelgazar, deseo ser astronauta, no sé, cualquier cosa. Cuando ustedes digan que desean algo, ¿ok? Yo les propongo que hagan una cosa que dijo Sócrates, pero también lo dijo Buda, que además, entre paréntesis, no sé si sabían que los dos nacieron en la misma época. Uno creo que nació en el 560 a.C. y el otro en el 550 a.C. Quiere decir que el señor Sócrates de la filosofía griega era contemporáneo del señor Buda. ¿Y saben quién otro más nació en torno del 580-560? Confucio en China. Quiere decir que en esa época había 3 grandes personajes que estaban en 3 continentes distintos y los 3 decían lo mismo: conócete a ti mismo, hacete cargo, sé responsable de tus deseos, sé honesto contigo mismo. Cuando ustedes tengan un deseo, lo que proponían estas personas era que escriban esta frase: sometan, sí, Shakyamuni, Buda Shakyamuni, sometan los deseos al escrutinio de la razón. Qué linda frase, ¿no? Sometan todos sus deseos al escrutinio de la razón. Y busquen, a través de eso, si ese deseo puede materializarse en acciones. ¿Lo podés hacer o no lo podés hacer?
¿Hay factibilidad en el deseo? ¿Existe alguna probabilidad de que eso pueda concretarse? Por ejemplo, vos me preguntas, ¿y usted qué deseo tiene? Yo la verdad que mi deseo es que me gustaría ser astronauta. Siempre lo quise, deseo fervientemente ser astronauta. Bueno, vamos a someterlo al escrutinio de la razón. ¿Dónde uno es astronauta? En la NASA. ¿Dónde queda la NASA? En Houston, en Texas. Creo que queda en Houston, Texas. Entonces, tengo un primer problema. Yo no sé hablar muy bien, que digamos, inglés. Casi no. Hablo otros idiomas, pero inglés. Y después otra cosa. ¿Qué hago? Porque soy muy vieja. ¿Me aceptarán siendo vieja? Y además, yo me subo a un carrusel, a una calecita, y me mareo. ¿Me pasaré los es? Entonces alguien me mira y dice, bueno, entonces esto de que quiera ser astronauta, me parece que es un deseo muy poco realizable, ¿no es cierto? Bien, entonces ese tipo de deseos, cuando vos los pensás, desearía que mi madre me amase, cuando en realidad hace 60, 70, 80 años que no te ama. Desearía que esta persona que me maltrató toda la vida dejara de maltratarme. Bien. Y después hay otro tipo de deseos, que lo llamamos los deseos conducentes. Es decir, son deseos que sí se pueden transformar en acciones. ¿Ok? Los primeros son los deseos ilusorios. Ser astronauta. Un deseo ilusorio. Pero después hay otros que no son ilusorios, que son conducentes. Por ejemplo, a mí me pasó hace unos años atrás que dije, yo hablo francés, pero me gustaría hablar mejor francés. Entonces, creo que quiero aprender a estudiar francés. ¿Puedo estudiar francés yo? Vieja, sí. ¿Yo puedo estudiar francés? Sí, puedo estudiar francés. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, podés ir a Duolingo, podés ir a la Alianza Francesa, podés pedir una profesora. Ay, pero no tengo plata. No tengo mucho dinero para pagar eso. Bueno, entra en internet, porque hay un montón de cursos en internet sobre francés. Ay, pero yo no entiendo nada de computadora. Bueno, pedile a tu sobrino o a tu hijo o a lo que sea que te ayude y que te ponga, qué sé yo. Es decir, conclusión, aprendí francés y ahora lo hablo y lo escribo y lo leo bastante bien, siendo vieja. Astronauta no, francés sí. ¿Por qué? Porque estudiar francés inmediatamente te ubicaba en un montón de acciones. Cómprate un cuaderno, inscribite en un instituto, mira internet, dedícale horas, practica. Bien, ¿está claro esa primera gruesa definición entre los deseos? Porque los deseos que se pueden concretar en acciones, lo único que hay que hacer es buscar las acciones conducentes y los medios hábiles. Y ambas cosas te van a llevar a que tu deseo se concrete. Bien. Entonces, los deseos ilusorios son aquellos que no hay forma de encontrar ni acciones conducentes ni medios hábiles. No hay Duolingo para esos deseos. Entonces, el budismo, y también decía Sócrates, los deseos ilusorios conducen al sufrimiento. ¿Por qué conducen al sufrimiento? Porque esos deseos ilusorios están enmascarando un deseo mucho más antiguo tuyo, mucho más primitivo. El verdadero deseo ilusorio es querer, desear, recuperar
lo que ya perdiste y lo que nunca te dieron. El deseo ilusorio es querer lo imposible. Entonces eso solo te puede dar sufrimientos. ¿Está claro? Entonces, eso es básicamente lo que quería hablar hoy. Para resumir, no es lo mismo estar triste, no es lo mismo estar ansiosa, no es lo mismo estar deprimida que estar angustiada. La angustia quema como una brasa caliente. Es una cosa que no te deja, cuando estás angustiada, no te deja gozar la vida. ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que hacer terapia. Porque la única cosa es, a través de una terapia, es ir y reconocer de dónde viene, cuál fue el origen de tu angustia. ¿Cuál fue el origen de tu angustia? Y yo les garantizo que si ustedes ponen empeño en la terapia de descubrir por qué mierda están angustiados, les garantizo que lo van a descubrir. Y lo van a descubrir bastante rápido. ¿Ok? Así que, como siempre les digo, todas las personas que sufren de abuso narcisista, de relaciones tóxicas, de maltrato por hijos, padres, esposos, esposas, novios, todos los maltratados, ¿por qué sufren? ¿Por qué siguen sufriendo? Siguen sufriendo porque están todo el tiempo tratando de desenmarañar, de desatar el nudo gordiano. Y se pasan 20, 30, 10 años, 2 años tratando de desatar el nudo. Porque piensan que si ponen empeño van a poder desatar una cosa que es imposible de desatar. Si una persona no te quiere, no te quiso y te maltrata, no te va a querer dentro de 1 año. Dentro de 2 años no te va a querer. ¿Ok? Agarren la espada y corten. Y hagan terapia. Así que bueno, esto es todo. Espero que les haya interesado un poquito el tema. Como vieron, fuimos y vinimos, hablamos de varias cosas. Pero bueno, ¿no? El darse cuenta, exactamente, es el darse cuenta. Darse cuenta de cuál es tu verdad, cuál es tu verdadera angustia. ¿Cuál es tu verdadera angustia? ¿De dónde viene? ¿Angustia de qué? Angustia de abandono. Angustia de no haber sido querida. Es una angustia de la leche, ¿entienden? Es una angustia del primer alimento. Es una angustia de haber sido maltratada de niño, del marasmo infantil. Esa de no haber sido deseada, no haber experimentado el deseo del otro. Y si vos no podés sentir el deseo del otro dirigido hacia vos, vos te vas a pasar la vida preguntando, ¿qué puedo hacer para que me quieran? Bueno, gracias por haber estado. Este tema es un tema que, como dijimos, da para mucho más, pero yo tenía, las ganas que yo tenía era que quedara claro que la angustia que uno siente a partir de estas relaciones no es la angustia sobre esta relación en particular. Es una angustia que uno arrastra, como dijimos, desde la infancia y que puede presentarse con distintas máscaras, con distintos personajes en distintos momentos, pero siempre es la misma. Siempre es la primaria, es la original, es la del trauma primario. Así que, bueno, espero que les haya gustado y, como siempre les digo, no cuesta nada y me hacen un gran favor si se suscriben al canal de YouTube, que es licenciada Nora González. Pongan la campanita, ¿no? Y pongan likes, pero lo más importante de todo es que me dejen abajo comentarios. ¿Qué les pareció? Si sintieron, si sufrieron, cómo sufrieron, qué les pasó. Eso siempre es bueno para mí y para todos los que leen. Con este mismo nombre de licenciada Nora González me van a encontrar en Facebook y en Instagram, licenciada Nora González.
Y todos los sábados a las 4 de la tarde de hora argentina hacemos los vivos por TikTok, que es @NoraGonzález2023. Así que bueno, gracias por haber estado. Les doy un beso y nos vemos la próxima semana.